Ahora tenemos el placer de entrevistar a un analista político como es Alberto Nadra y que nos puede dar su visión de cómo ve en este momento el gobierno de Milei con la ruptura que hubo con Villarroel. Te escuchamos, Alberto. Bueno, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, evidentemente hay aspiraciones personales y ambiciones personales por los dos lados. Milei, que quiere ser el único alfa de la manada, y por el otro lado, Villarruel, que está eligiendo nuevas parejas, sobre todo con la corporación militar, que es la que históricamente la ha acompañado y la que es su soporte principal. A mí, obviamente, que me parece interesante desde el punto de vista de que meta cuña dentro de un gobierno no solo cruel, sino perverso y criminal con respecto a la soberanía y a la vida de los argentinos, pero eso no me impide ver, o mejor dicho, eso no me impide recordar de que esta señora es una exégeta de la dictadura militar, que reivindica sus hechos más atroces e incluso no duda en avalar el robo de bebé que se produjo. Vos sabés que una de las cuestiones, porque en este programa está el torturador bueno, que es Irene, y yo el torturador mal. Vamos a tratar de funcionar así. Vos sabés, supongo que esta vez lo habrás escuchado, que Guillermo Moreno también reivindica a Villarroel. Bueno, no es extraño que Guillermo Moreno... No, no extraño, no, es terrible, pero te digo que la Villarroel tiene simpatizantes en distintos lugares. Te digo Guillermo Moreno como alguien cuya identidad autopercibida es peronista en serio, digamos, ¿no? Peronista. No, es interesante, yo creo que es importante, no como uno más, sino como algo muy importante para leer la realidad de hoy, porque Guillermo Moreno está incorporado a la nueva alianza Fuerza Patria, y para mí es un hecho lamentable, porque la cercanía de Moreno con Villarroel, su reivindicación en el sentido de que la considera pasible de ser peronista, se entronca con la historia de este sector del peronismo, que es nada más y nada menos que el mismo que quiso y armó la Triple A, que participó en los asesinatos y secuestros. Y tampoco me extraña, porque fue durante ese último periodo de gobierno que se nombró al almirante Macera comandante en jefe de la Marina, y de esa manera formó parte de la Junta Militar, y en su momento estos mismos sectores del peronismo, Guardia de Hierro, Juventud Sindical, esto que representa a Moreno en toda amplitud, pensaban que Macera era la posibilidad de peronizar la Marina. Entonces, francamente, hay una continuidad directa, y es altamente preocupante que quien se presenta como alternativa, o quienes se presentan como alternativa a este gobierno de destrucción, lo incluyan en sus filas, sobre la base de que hay que unir hasta que duela. Bueno, no hay que unir hasta que duela. Bueno, sí, dale. No, justamente de esto quería preguntarte porque a mí me parece la Biblia y el Alefón, ¿no? Esto, pues también por otro lado tenés a un Grabois en la misma y un Massa. O sea, esta unión de Fuerza Patria, ¿cómo se puede comprender? Más allá de un hecho político que puede ser ganar de las elecciones a Milei, ¿cómo se puede comprender? Porque no veo acuerdos posibles con estos sectores. Bueno, ese es el punto neurálgico, Irene, porque sin duda que hay que unir fuerzas para enfrentar a Milei. Y a mí no me molestaría que en una unión de fuerzas muy amplia para enfrentar a Milei estuvieran Massa, o incluso que estuviera Moreno, francamente. Si esa alianza, si esa unidad fuera
con un programa, fuera con una institucionalización en base a ese programa de las distintas fuerzas y no solamente de 2 o 3 que supuestamente tienen la varita mágica y la clarividencia para decirnos hacia dónde tenemos que ir, y por tercera condición pudieran extender ese acuerdo programático y ese acuerdo institucionalizado a todo el país, a todas las regiones, en los barrios, en las facultades, que realmente se transforme en una alternativa de poder. En ese caso no me preocuparía quién está o quién no está, porque la fuerza que se generaría sería suficiente y en función de un programa como para que eso pase inadvertido. Pero eso no pasa por ahora, eso no pasó con el Frente para la Victoria, no pasó con Unión Ciudadana, no pasó con el Frente de Todos y tampoco está pasando hoy, lamentablemente. Bueno, Perdón, esa era una aspiración de mucho tiempo en la década del 70 del PC, de hacer un frente programático, que mal no recuerdo, sí recuerdo la falata de mi viejo de siempre luchar por un frente programático y que se cumpla el programa acordado. Y me parece que en la Argentina nunca pasó eso. perdón te interrumpo, pero me acuerdo de un chiste que en una época, ¿se acuerdan cuando, se acuerdan por los dos, ¿no? Cuando había acomodadores, uno iba al cine y veía acomodadores. Sí. Es un chiste que va un señor con una mujer y el acomodador le dice, ¿programa, señor? Y él le contesta, no, es mi señor. pero verdad que pues, sí, lo de los programas, creo que de la época de Menem dijo claramente, si decía lo que iba a hacer, no me votaban. O sea que para hacer el programa, yo creo que Guillermo Moreno yo lo escuché decir nada menos que a Santiago Cunio, que tampoco es hombre de izquierda, por cierto, pero se pelearon porque Moreno dijo compañero Netanyahu. Una cosa así, un delirio gravísimo. Es un tipo de derecha, tan de derecha como Villarroel o como Esper, digamos. El abrazo entre Guillermo Moreno y Esper está al caer. Entonces yo creo que el problema es Milei, eso es un problema. Más allá que es simplemente una máscara de prueba de un proyecto siniestro. Pero ¿cómo lo enfrentamos? Con Massa. La verdad que el gran fracasado y además, por palabra de Cristina, un fullero. Por palabra de Cristina, fullero. No hay programa que valga. Estoy de acuerdo, Alberto, con lo que dice el programa, pero realmente hay gente que te va a firmar cualquier programa y después va a hacer cualquier cosa. Ya ha pasado y vos mencionaste varias de esas cuestiones. Sin embargo, Alfredo, me parece que si el señor Alberto Fernández hubiera tenido un programa y hubiéramos coordinado sobre la base de ese programa, como te señalaba, una institucionalización del frente con todas las fuerzas, y me refiero que hay fuerzas de izquierda, que hay fuerzas del peronismo de izquierda y de centro, y eso se hubiera expresado territorialmente con lo que yo considero que podría ser núcleo de poder popular, con un plan de acción concreto. En la medida que eso no se cumple, en la medida que no se respeta el programa, pero también que la gente está en la calle organizada, movilizada o en sus lugares de estudio, de trabajo, las posibilidades son otras. Lamentablemente no tenemos una dirigencia en condiciones de asumir esa presión de manera alternativa, pero están surgiendo algunas cosas, Alfredo, Irene. Por ejemplo, el Frente por la Soberanía, el trabajo digno y el salario justo, bueno, más allá de que la CGT se mueve, que no se mueve, ha decidido dar un paso muy importante, que es su mismo nombre, es un programa. Yo con ese programa ya me sentiría más que satisfecho. No necesito detalles de cómo vamos a cambiar los rieles y algún otro detalle. Hizo una movilización el 25 de junio. Este 9 de julio hizo 30 ollas populares, 5.000 raciones, y eso se extendió a todo el país en el sentido de una gran cantidad de ciudades.
Esto, fíjate vos qué interesante para jugar, para analizar este tema de si juega, si no juega, si podemos presionar, si no podemos presionar. La CGT estaba estaba en la luna de Valencia, mientras hoy, por ejemplo, está tomada Petroquímica Río Tercero y militarizada con los policías. En este momento está la policía y los milicos rodeando la fábrica de Petroquímica. Todas las luchas que hay en el país, y son muchas, ellos nos quieren vender de que no pasa nada y que la resignación, vos conocés mucho de esto, que la resignación sea la palanca para inmovilizar aún más a nuestro pueblo. Sin embargo, la CGT, que estaba volando en esa nube y en esa luna, como te decía, ahora resulta que quiere marchar con el Frente por la Soberanía y demás a San Cayetano el 7 de agosto. Es decir, siente esto viejo que también Irene me decía recién de los 70, bueno, también en los 70 se decía con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Bueno, ojalá que vayamos avanzando por ese camino, acá hay gremios y sectores combativos, son 70 gremios y federaciones y otras 70 organizaciones sociales y de derechos humanos y de todo tipo, que son un germen de lo que uno quisiera que fuese la dirección política del país. En la... Sí. No, Alberto, te iba a hacer una pregunta porque vos estás hablando de los gremios y yo veo que con esta expulsión del trabajo se les achica la caja. Si no es que están saliendo, pues se les está achicando la caja. Es cierto con respecto a los gordos de la CGT. Yo no diría que eso es así con respecto a la CTA autónoma o la CTA de los trabajadores o a organizaciones como los del neumático, que ahora también están declarando paros en Bridgestone, en Pirelli, en FATE, y son gremios combativos, incluso dirigidos en buena parte por la izquierda, y que forman parte de este frente. En esos casos yo no creo que sea la caja. Ahora, vos me hablás de UPCN, o me hablás de Sanidad, o me hablás de estos otros muchachos que tanto conocemos y que sufrimos, sí, sin ningún lugar a duda. La reducción de la cantidad de trabajadores, ahora se calcula que hay cerca de 2 millones de desocupados, pero aparte tenés el 40% de la fuerza laboral en la informalidad, es decir, que no aportan ni al sindicato ni al sistema de previsión. Lloran porque está desfinanciado, pero están promoviendo la desocupación y el vaciamiento de las cajas. Tal cual. Además, evidentemente el movimiento obrero organizado, lo que se llamó el movimiento obrero, la columna vertebral, la famosa columna vertebral, y que en el lordosis, enquistamiento de vértebras es un desastre, y creo que de alguna manera vale la pena repensar el famoso modelo sindical. La ley Mucci, algunos se acordarán, que perdió por un voto, pretendía eso. Acá se asocia cualquier cosa de ese tipo con flexibilización laboral y demás, como si la garantía de los trabajadores fuera la CGT. No lo es. De hecho, Moyano estuvo con Macri, o sea, Pichetto también. Yo no sé. Disculpame, Alfredo, ¿por qué no explicas lo que es la ley Mucci? Pues yo no la recuerdo. Yo tampoco. La ley Mucci fue el principio del alfonsinismo, donde, bueno, seguramente Alberto lo recordará mejor que yo, donde realmente se trató de hacer una reforma sindical. Fracasó. Ese tema de que parecen todos igual a Guido y Fran, tienen duraciones infinitas de mandatos, se pueden renovar eternamente, ¿viste? Es una cosa, es un poder dentro del poder siniestro. El aspecto que tenía la ley Mucci que tanto molestó a la burocracia sindical era que por primera vez se permitía la posibilidad que con el 25% de los votos la minoría tenga representación. Los sindicatos, salvo los de la CTA, y no sé hasta qué punto lo están cumpliendo, pero los sindicatos se mueven de acuerdo a la original ley con lista completa. Es decir, el que gana por un voto se queda con todo y ellos ganan
por más de un voto porque tienen todo armado. Entonces, esta era la primera vez que sin llegar a una cuestión mucho más democrática en la revitalización de los sindicatos, que es la representación proporcional, es decir, de acuerdo a la cantidad de votos, la cantidad de representantes que tenés en la comisión directiva y en las distintas federaciones, era por primera vez un intento de parcialmente lograr una democratización. Digamos que en ese sentido hubiera sido extraordinaria porque no tendrías las caras de siempre dentro de la CGT, o por lo menos hubiera habido un contrapeso en el momento de discutirlo, y no entreguista como en el caso de UPCN de Rodríguez, que te hace una paritaria en 100%. Bueno, ahora tuvieron que dar marcha atrás. Fíjate, hay cosas que se logran. UPCN tuvo que dar marcha atrás porque justamente frente al retiro masivo de los afiliados, no solo porque los están echando, sino porque los que están adentro por ahí dejan de estar en el sindicato y solamente mantienen la obra social porque no les alcanza la plata para llegar a fin de mes. Y bueno, amenazaron o decidieron que quien no estaba afiliado al sindicato y hacía el aporte al sindicato no podía tener la obra social. Y bueno, acaban de tener que retroceder con respecto a esto. No, sí, desde ya, evidentemente Milei no está solo, le alfombraron el terreno para que haga todo esto. No solamente los medios, creo que los medios no sé si es una excusa, debe ser un motivo, pero menor. Los medios son medios, no son fines. Y yo creo que Milei lamentablemente fue deseado y fue necesitado por gran parte de los que ahora se oponen a Milei. Es lo que yo creo, o sea, una especie de complicidad a escala muy importante. El solo hecho de ver enfrente Fuerza Patria, ¿no? Fuerza Patria es la abstracción total, ¿no? Patria es una abstracción ya. Con lo que vemos con lo que está pasando con el territorio de la patria, ya es una abstracción hablar de patria. Ahora, Fuerza Patria es la abstracción de la abstracción. Y yo creo que evidentemente va a ser muy difícil en esas condiciones ganar, y perder sería catastrófico, digamos, cuando uno hace, que fue lo que yo creo que fue, no sé si fue un error, porque parece que es con la candidatura de Massa, la de Alberto, la de Scioli, y siguen las firmas, ¿no? Entonces estamos, ¿por qué llegó Milei? Pregunta que todavía no fue contestada. ¿Qué nos pasó? ¿Qué hicimos nosotros para merecer esto, no? Incluyo no solo al peronismo, sino a las izquierdas y a algunos radicales probos que todavía quedan. ¿Qué hicimos tan mal para que pasara esto? Era impensable que pasara esto. No sé, en tu caso, Alberto, pero en el mío, impensable, digamos. Ya fue impensable Macri, un Milei más impensable todavía. Pero acá estamos. ¿Alguna receta, alguna idea para salir de esto, Alberto, por favor? No, en todo caso, ser consciente primero que la izquierda en cualquiera de sus versiones no gobernó jamás en la Argentina, y creo que en las pocas veces que pudieron tener posiciones legislativas, sea en consejos deliberantes, sea en las cámaras, jugó un papel por lo menos de denuncia. A veces es obvio que es insatisfactorio. Y por el otro lado hay que ser consciente de que desde 1983, con la vuelta del voto y de la participación electoral de la ciudadanía, ninguno de los problemas de los argentinos, de salud, de educación, de vivienda, de la calidad de vida en línea general, ha encontrado solución. Absolutamente ninguno. Es más, con Macri y ahora con este señor, como en su momento con Menem, se han empeorado de manera generalizada. Bueno, yo realmente siempre escribía ese refrán que dice que la diferencia entre el pesimista
y el optimista o el pesimista tiene más información. Yo no tengo más información necesariamente, pero he vivido, ¿no? Como Irene, como vos, y realmente algunas alianzas que se hacen contra, como fue la alianza, la famosa alianza que se hizo contra Menem, triunfó, duró 2 años, y lo puso de nuevo a Duhalde, que era el que había perdido con De la Rúa. O sea, me parece que las alianzas contra tienen vida corta, ¿no? Me parece. Alfredo, cuando yo hablo de programa, institucionalización y organización por abajo, yo sé que suena un poco romántico. El tema es que es igual de romántico que plantear la independencia económica, la soberanía, porque mientras ese problema no se resuelva, va a volver a pasar lo mismo. ¿Qué pasó con la alianza? No estaba arraigada, tenía un programa chueco, porque la Carta a los Argentinos no fue el programa que se aplicó. ¿Qué pasó con todas las gestiones del frente peronista, desde el Frente para la Victoria hasta ahora? También sin programa, sin compromiso de sus miembros, sin institucionalización y sobre todo siempre, sin excepción, el miedo a que se organice el pueblo y en vez de eso, frenarlo, en vez de asumir, porque pareciera que lo único que tienen que hacer es decirnos lo que pasa. Lo que tienen que hacer es bajar, organizar, coordinar las luchas y las posiciones, y que eso se afirme en fuerza política concreta, mientras la fuerza política sea un acuerdo estructural, y en eso te concedo una parte de razón, con o sin programa, mientras sea una alianza superestructural y no esté arraigada en la organización y movilización por los derechos y por las políticas generales de todo. Y bueno, vamos a seguir como hasta ahora. Lamentablemente yo seguiré cantando canciones románticas, baladas de cambio, pero las cosas no van a cambiar. Bueno, cantemos juntos, Alberto, cantemos juntos. Sí, esto, que entre todos vamos a seguir cantando estas baladas y estas canciones de resistencia, porque es lo que nos da aire y las utopías para que nos sirven para seguir caminando, como dijo Galeano. Desde ya te estamos muy agradecidos, Alberto, y ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Entonces que no, nos gustaría entrevistarte más seguido, pero sabemos que sos una persona muy ocupada y preocupada, así que tus tiempos dirán. Nosotros tenemos que seguir más preocupado que ocupado, ¿no? Así que siempre que quieran estoy acá a disposición. Perfecto. Lo tendremos en cuenta y entre nosotros hacemos el programa. Quédate tranquilo. El otro programa, el programa. Un abrazo, Alberto. Muchas gracias. Un abrazo grande para los dos. Beso. Chao.